buenas tardes, un saludo muy cordial. Bienvenido a este congreso, don Federico Mayor Zaragoza. Muchas gracias por compartir su tiempo y por estar presente en esta actividad. A mí me encanta, primero, porque se trata de un observatorio que tiene un enfoque muy interesante, porque la salud es un todo, es un conjunto, y a mí me encanta que se hable siempre del ser humano en el medio en el que vive y que por tanto hablemos de salud ambiental, de salud humana y de salud animal al mismo tiempo. O sea que le felicito por esto. Pues Segundo, gracias. le felicito por su trayectoria. Y tercero, pues quiero decirle que me habla usted desde un sitio donde yo no nací, pero donde nacieron mis padres, todos los míos. Me habla usted de Tortosa. Para mí, las terres del Ebre, aún tinc les arrels, donde tengo mis raíces, son muy importantes. Y por eso, por todos estos motivos, me complace mucho tener esta entrevista. Pues sí, lo vamos a ver a lo largo de la trayectoria de esta entrevista. Quisiera preguntarle, en estos tiempos de salud personal, de salud social, ¿cómo se encuentra usted mismo? ¿Qué tal está de salud y cómo se cuida para mantener pues esta envidiable presencia física y su actividad cognitiva, intelectual y con tantas actividades? ¿Cuál es su secreto? No hay secretos, pero lo que es cierto es que son ya muchos años. Tengo la suerte de tener bisnietos y la bisnieta mayor ya tiene 7 años, es decir, que estoy muy contento porque esta trayectoria vital se ha prolongado mucho y además he tenido ocasión precisamente de conocer lo que ustedes en el observatorio dan como punto de referencia. He tenido ocasión de conocer bastante bien el mundo en el que vivimos y por eso creo que es muy importante que en situaciones como la actual, en situaciones de pandemia, meditemos sobre algo tan importante como qué era lo que teníamos antes de la pandemia. Este presente es consecuencia de que durante muchos años no hemos sabido hacer las cosas bien hechas. No me refiero a España, me refiero al mundo en su conjunto. Hubo muchas llamadas de atención, hubo muchos manifiestos, hubo muchos gritos diciendo, ojo, que tenemos que cambiar las cosas, ojo, que se está deteriorando la habitabilidad de la tierra, ojo, que no puede ser que nuestros ríos, que nuestros océanos vayan cada vez teniendo menor calidad, ojo, que el aire que respiramos, que el anhídrido carbónico, que los gases de nitrógeno, y nunca nos han atendido, nunca nos han escuchado. Y esto ha llevado a esta situación actual. Ya era previsible que una epidemia pasara a pandemia, porque durante siglos, esto incluso en los libros sagrados, ¿verdad? Hay referencias a las epidemias, a las pestes, a las situaciones de gran trastorno desde un punto de vista de infecciones, pero eran otros tiempos y en aquel momento los desplazamientos eran muy difíciles. Y por eso eran epidemias, es decir, afectaban solo una parte muy concreta del planeta Tierra. Pero es que en los últimos años, sobre todo, nos hemos dedicado todos a fomentar un tráfico humano extraordinario y esto ha hecho que las epidemias de antes pasen ahora a ser pandemias. Es decir, que se pasen a todas las partes del mundo con una gran rapidez. Y todo eso nos tiene que hacer pensar en que tenemos que tener más hospitales y más médicos. Los médicos son
magnífico, las enfermeras, toda la gente que ha colaborado, todos los sanitarios han sido espléndidos y están siendo espléndidos. Pero yo siempre digo que hay que evitar los héroes. Hay que evitar que haya gente que tenga realmente que hacer cosas que son más allá de lo que es bueno para ellos y para los demás. Y por tanto, lo que tenemos que hacer es ahora, en este post-COVID, tomar decisiones y decir, no, no, a partir de ahora sí, a partir de ahora más y mejor sanidad, a partir de ahora más recursos para los médicos, a partir de ahora tenemos que tener un tejido industrial propio. No puede ser que con el neoliberalismo hayamos deslocalizado toda la producción en España, etcétera, etcétera. Por tanto, vuelvo a repetir, creo que hacer una pausa, como ustedes hacen también, hacer una pausa y decir, bueno, vamos a hablar de qué es lo que ha pasado y qué es lo que ahora tenemos que cambiar. Tenemos que entrar en una nueva era. Yo le puedo decir que estoy esperanzado, se lo quiero decir desde el primer momento, porque creo que es importante. Yo estoy esperanzado, no soy optimista. Los optimistas son pesimistas mal informados. Yo soy una persona que, conociendo los problemas, soy esperanzado. ¿Por qué soy esperanzado? Pues porque hace tan solo 40 años yo participé mucho en la transición española. Y en la transición española, ahora todo el mundo habla de la transición. En la transición española, los que interveníamos éramos el 10% de la población española. El 90% restante eran gente que nacían, vivían y morían en 40 kilómetros cuadrados y que no sabían más lo que pasaba más allá. No tenían ninguna referencia de ninguna orden. Eran obedientes, eran temerosos, eran silenciosos, no se podían expresar. Ahora sí, ahora ya podemos expresarnos, por eso soy esperanzado. Ahora, gracias en buena medida a la tecnología digital, ya podemos, todos los seres humanos progresivamente van teniendo un móvil en el que pueden decir, pasar los WhatsApp y pasar estas comunicaciones y pueden poner, entre otras cosas, pueden poner, señor Donald Trump, no. ¿Se da usted cuenta? Es decir, ahora por primera vez podemos expresarnos. Segundo, muy importante, ya sabemos lo que acontece. Ya podemos escuchar lo que nos dicen los científicos, lo que nos dicen los médicos, lo que nos dicen los medioambientalistas. Ya podemos decir, ojo, que tenemos que cambiar. Pero sobre todo, tenemos algo que nos tiene que llenar de esperanza. Tenemos a la mujer. La mujer, hasta hace muy pocos años, no tenía ningún papel. Estaba totalmente marginada. No tenía, era un poder absoluto masculino. Miremos, cerremos los ojos y miremos en los últimos 2000 años. Ni una mujer. Era el poder absoluto masculino. Si quieres la paz, prepara la guerra. Armas, soldados, bombas. Esto ha sido todo la historia. Y este aquí que hace 20 y tantos años, gracias también, coincidiendo con la tecnología digital, la mujer por fin en el estrado. La mujer por fin en igualdad frente al hombre. Esto es fenomenal. Y a mí me gusta este respecto, y con eso termino esta introducción, pero es que yo quiero desde el primer momento que vean por qué soy esperanzado. Pues esta mujer es una mujer que aporta a este cambio de era, a esta manera distinta que tenemos que tener ahora en nuestros estilos de vida, en cómo procedemos, en cómo actuamos. Aporta muchísimo porque, pues mire, le voy a contar una anécdota. Yo tuve la suerte de conocer muy bien a Nelson Mandela, a esta persona que estaba en la cárcel, 27 años en la cárcel. Cuando yo lo visité en Robben Island, al lado de la ciudad del Cabo, en el año 1000, fíjese que era a finales de los años 80, bueno, pues el prisionero Nelson Mandela llevaba 26 años de cautiverio, salió a los 27. Y aquel hombre formidable, cuando yo me ayudó mucho en la cultura de la paz en la UNESCO y tal,
Yo le fui a ver en el año 1976 a Pretoria. Fíjese, un negro presidiendo Sudáfrica. Era una maravilla, era una cosa absolutamente impensable. Y le dije, mire, presidente, usted me ha ayudado, hemos hecho todo lo que hemos podido por la cultura de paz. Y estoy muy decepcionado porque yo no veo el apoyo que yo esperaba. Y me dijo, no se preocupe, espere 10 o 12 años. La mujer se está incorporando progresivamente al espacio público. La mujer está empezando a aparecer, a ser igual y a tener las mismas capacidades y de aparición y de mando que el hombre. Y me dijo, la mujer será la piedra angular de la nueva era. Yo me quedé, me dijo, cornerstone of the new era. Me quedé mirando y diciendo, ¿y por qué? Y me dijo algo que tenemos todos que tener presente. Me dijo, porque la mujer solo excepcionalmente utiliza la fuerza. El hombre solo excepcionalmente no la utiliza. Y esto es lo que ahora tenemos que tener presente. Ahora ya podemos tener unas soluciones más pacíficas que antes, porque nuestra reacción ya no es decir, no, aquí mando yo y esto se cumple y todos firmes y todos a las bombas. Ahora ya tendremos una sociedad en la cual, frente a los que siempre hemos utilizado la razón de la fuerza, habrá muchas mujeres que utilizarán la fuerza de la razón. Y por eso soy esperanzado. Pues qué bueno, vamos a tratar de desarrollar algunos de esos temas en esta entrevista. Qué buena introducción y eso que todavía apenas ni le hemos presentado. Usted prácticamente no necesita presentación, todo el mundo le conoce y su currículum extensísimo da para tanto que nos hemos quedado únicamente con este mensaje que a mí me parece muy importante. Y es este que recoge que en septiembre del 99 la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración y el Plan de Acción sobre una cultura de paz, que constituye, desde su punto de vista conceptual y práctico, la máxima aspiración. Me parece muy importante este mensaje, porque usted ha continuado esta labor emprendida como director general de la UNESCO de impulsar el tránsito de una cultura desde la violencia y la imposición a una cultura de paz y de tolerancia. Realmente, en este momento en donde nos encontramos en este camino de cultura de paz, ¿hacia dónde nos estamos dirigiendo en este momento a un nivel planetario? Mire, desde siempre, como antes les decía, yo recuerdo que en Barcelona, estaba yo todavía de alumno en Virtelia, el antiguo Blanquerna en Barcelona, y el profesor Ramón Fusté, que era el profesor de latín, me dijo, el gran problema es que siempre los hombres han dicho, desde el origen de los tiempos, si vis pacem, para bellum. Si quieres la paz, prepara la guerra. Dice, esto es lo que hemos hecho desde entonces y seguimos haciendo, y seguimos haciendo. Y no hay más remedio que siempre utilizar la fuerza y los soldados y los mártires, esto sí. Después decimos, aquí están los héroes. No, no. Hemos utilizado siempre el poder absoluto, la fuerza. Y la cultura de paz es precisamente decir, miren ustedes, vamos a pasar, ahora que sabemos tantas cosas que antes no sabíamos, ahora que ya nos podemos escuchar y sabemos lo que pasa en todo el mundo, que antes no se sabía, pues ahora lo que vamos a hacer es pasar de una cultura de imposición, de dominio, de violencia, de guerra, vamos a pasar a una cultura de encuentro. Lo primero que tenemos que hacer es encontrarnos, hablarnos, dialogar, conversar, conciliar, aliarnos y, por tanto, pasar de una cultura de guerra a una cultura de paz. Pasar de siempre el que gana es el más fuerte a que sea el que gane, el que sea más sabio, el que sea una persona que conozca mejor, la que sea más solidaria. Y esto que parece tan complicado, ahora ya es factible. Pero lo que pasa es que va en contra de los intereses económicos, de estos grandes complejos. Fíjese usted, y le voy a contar una anécdota muy rápido. En el momento en que
un gran presidente de los Estados Unidos, que era Eisenhower, que había además sido uno de los generales militares más relevantes de la Segunda Guerra Mundial, cuando el 20 de enero del año 1961 pasa el poder a John Fitzgerald Kennedy, y él ya había hecho un discurso sobre esto, pero esto es muy importante recordarlo. Le dice: señor presidente, ya es usted la persona más poderosa de la Tierra, excepción hecha del complejo bélico industrial de los Estados Unidos. Es que no nos engañemos. Claro, la guerra es un negocio impresionante, ¿verdad? Y entonces, yo todos los días digo a los que me dicen: no, es que esto de la cultura de la paz, yo les digo: no olvidemos una cosa, todos los días se invierten en estos momentos en gastos militares y en armamento 4.000 millones de dólares al día. Doctor, 4.000 millones de dólares al día. Y este mismo día, en estas mismas 24 horas, morirán miles de personas solo de hambre. Ahora estamos todos hablando de los que mueren de COVID, pero también tenemos que pensar en los que mueren de hambre. También tenemos que pensar en los que mueren de extrema pobreza. También tenemos que pensar en los que mueren de cáncer, por ejemplo. Oiga, tenemos que pensar en todos. Esto es lo que tenemos hoy que hacer. Y quizá de esta manera veremos que sí que es factible pasar de una cultura de guerra a una cultura de paz. Y lo primero, reducción de gastos militares. No puede ser que gastemos estas inmensas fortunas. Ya le digo, no soy yo el que pone esto en entredicho, fue el propio general Eisenhower que le dijo esto al presidente Kennedy. Claro. Vamos a ver algunos detalles, si le parece. Mire, le invito a, a compartir alguna imagen que le va a resultar familiar, ¿verdad? Sí, ya lo creo. Aquí tenemos Al esta... nostre riu, lo pont, fora el pont. Es el Fora río el pont. Ebre, esta es la ciudad de Tortosa. Aquí tenemos Fora el pont. el castillo, la zona antigua. Esta es la vista que hay desde la catedral, desde allí arriba. Es un sitio muy bonito y a la vez es una ciudad pequeñita que nos sirve para ejemplificar de qué manera en este momento que más de 4.000 millones de personas están viviendo ya en grandes ciudades, en urbes, usted ha tenido la ocasión de conocer una ciudad como esta, Tortosa, ha vivido en ciudades de tamaño intermedio, pues como Granada, por ejemplo, o en ciudades grandes como Barcelona o Madrid. ¿Dónde se ha encontrado usted mejor? ¿Cuál es su experiencia? ¿Dónde ha sido más feliz? Pues mire, yo he sido, la verdad, es que he sido feliz en todas partes porque mi madre y mi padre, que ambos eran gente de Tortosa, yo cada vez que veo Tortosa, y tengo allí en estos momentos buena parte de mi familia, la que quiero mucho, todos los Zaragoza, en fin, es que es verdad, son gente que a mí me han... Yo he vivido bien en todas las ciudades y tiene usted razón, he vivido en ciudades pequeñas, he vivido en ciudades medianas y he vivido en ciudades enormes. Bueno, pues yo creo que la ciudad es precisamente uno de los grandes pilares de este nuevo futuro que ahora tenemos que construir. En la ciudad es donde vive el ciudadano. La ciudad ya no puede ser solo algo que hay alguien que toma decisiones a escala normalmente internacional que después interpretan a escala nacional. No, la ciudad es donde vive el ciudadano. Y la ciudad tenemos que procurar que sea el lugar donde el ciudadano participa. Mire usted, hasta ahora a los seres humanos nos han contado, pero no hemos contado como ciudadanos. Es decir, únicamente dicen tantos, pero lo importante es que participemos, que los ciudadanos no nos dejemos abducir por estos medios de comunicación. La mayor parte, por otra parte también, la mayor parte son la voz de su amo. Es que es tremendo pensar que buena parte de los medios de comunicación no nos dicen lo que ha sucedido,
sino lo que les han dicho que deben decir sobre lo que ha sucedido. Hombre, por favor, tenemos en estos momentos una enorme concentración de poder de los medios de comunicación en unos cuantos, son muy pocos. Incluso hay personajes como Murdoch, etcétera, que ya sabemos que dominan, pero miles de medios de comunicación. Y ahora tenemos además las redes sociales. Las redes sociales, los móviles, que yo ya le digo, los pondero porque son los que nos dan la palabra. Ya era hora de que podamos hablar y decir lo que pensamos. Pero confunden conocimiento con información. Usted ve que de momento decimos, ya lo sé, no. Ya tienes una información sobre este tema que ahora hay que comprobar si es veraz o no es veraz. Y si es veraz, la tienes que incorporar tú como conocimiento, porque lo importante no es que haya una información por ahí o en la nube, como se dice. Lo importante es que esta información la tengas convertida en conocimiento, en tu propio conocimiento, en tu propia. Por tanto, si participo, luego existo, yo creo que lo que tenemos que hacer progresivamente es, en la ciudad, sea grande, media o pequeña, ser ciudadanos del mundo. Ahora ya podemos ser ciudadanos del mundo. Donde estemos, se puede ser ciudadano del mundo desde Roquetes, se puede ser ciudadano del mundo desde Amposta, se puede ser ciudadano del mundo desde Tortosa, se puede ser. Y tenemos que procurar que sea así. Porque los problemas hoy no son problemas ni de Cataluña, ni de España, ni de Europa. Los problemas hoy son problemas mundiales. Claro. Y por esto, al ser problemas mundiales, antes, como no sabíamos lo que pasaba, la gente, ya le digo, nacía, vivía y moría en unos kilómetros cuadrados. Ahora que ya sabemos lo que sucede en todo el mundo, ahora desde donde estemos, tenemos que sentirnos ciudadanos del mundo y actuar como tales. Y cuando nosotros decimos, ahora yo pienso esto y tal y cual, esta es mi manera, digámoslo. No seamos espectadores de lo que pasa, seamos actores de nuestra vida. Participo, luego existo. A mí me gusta mucho parafrasear el famoso de pienso, luego existo, y decir participo, luego existo. Y hay que existir como ciudadano, sea el tamaño de la ciudad que sea, allí donde nosotros habitamos. Sí. Mire, estos días, justamente, aquí hay una imagen que le puede resultar también familiar. ¡Hombre! Al lado de Tortosa están los ports de Tortosa-Besseit, los puertos de Tortosa-Besseit, que son una auténtica maravilla. Aquí tenemos Sí, señor. esta imagen, que no sé si reconoce, desde el Barran de Lloret, aquí al lado, en Mar de Barberans. Este de aquí soy yo estos días. ¡Hombre! Y aquí tenemos de verdad unos parajes de una belleza extraordinaria. Aquí, justo en este lugar, y con un amigo con el que compartimos grandes caminatas por estas montañas, estos días él me decía, realmente me considero una persona afortunada y muy rica de poder disfrutar de este paisaje, de esta naturaleza y de una vida que soy capaz de tener gracias a que vivo en esta ciudad, en Tortosa, y que en media hora puedo estar aquí, en este sitio privilegiado. Y sí, señor. el mismo día, un payés, un agricultor de por aquí, me decía que había que ver lo difícil que es el poder vivir de lo suyo, vivir del campo, porque los precios de los productos que salen de la tierra están muy bajos, porque el poder cultivar la tierra con la maquinaria, con todo lo demás, hoy día es complicadísimo, es muy difícil. Hay que incorporar tecnología, maquinaria, productos que hace que la vida sea realmente difícil para las personas que tratan de vivir en el campo. Entonces, se da esta gran paradoja, ¿verdad?, de que poder disfrutar de la naturaleza y vivir en un sitio pequeño, si no vives de ella, puede ser una opción,
mientras que si a lo que te dedicas es a vivir de lo tuyo, del campo, en una ciudad pequeña, entonces eso se hace realmente muy complicado y muy difícil. Pero fíjese que otro de los grandes cambios que yo creo que ahora vamos a experimentar, uno de los grandes, espero, aspectos actuales que podemos transformar en el futuro, es precisamente este, porque el teletrabajo ha llegado para quedarse. El teletrabajo es el que nos permite ahora decir, ¿qué es eso de estar todos a las 8 en punto haciendo grandes aglomeraciones, grandes utilizaciones del metro, todos allí, y llegar a un sitio y hacer un trabajo que podríamos hacer en nuestra casa, en buena medida, y no digo siempre, pero parcialmente teletrabajo, y esto nos permite, y esto ya está sucediendo, vivir cerca de las grandes ciudades, pero ya vivir en pequeñas ciudades que progresivamente irán haciendo que haya esto que yo le decía antes, que haya allí donde estén ciudadanos que con las nuevas tecnologías se aprovechan, y son ellos los que mandan sobre la tecnología y no la tecnología sobre ellos, que es otra de las cosas que nos tiene que preocupar mucho. Ahora, claro, cuando usted me enseñaba esta fotografía formidable, ¿cómo no voy yo a conocer los puertos de Beceite? ¿Cómo no los voy a conocer si las Terres del Ebre, el delta con los puertos de Beceite constituyen una de las mejores reservas de la biosfera del mundo entero? Yo he tenido la oportunidad de precisamente poder empujar este reconocimiento porque creo que es muy importante y muy bonito. Y cuando usted me ha dicho, y este soy yo, viajando, dice, yo me acuerdo mucho de la J. Tortosina, del Canalero y de Juanito el Músic. Bueno, todos estos son ya personajes de hace muchos años, pero yo recuerdo, mira tú si he viajado, que he estado en Santa Bárbara, ¿verdad? Y el más de los barberanes. Acababa, mira tú si he viajado, que he estado, pues esto, recorriendo estos pueblos extraordinarios que hasta ahora efectivamente a la gente la aislaban. Ahora tenemos que procurar que haya mucha gente de la ciudad que pueda vivir cómodamente y solo, de vez en cuando, desplazarse a los centros urbanos donde están los grupos centrales de sus empresas o de lo que sea. Mire, profesor, una imagen más de estas tierras que quiero compartir, que es esta. Esto es por aquí en el Col del Alba, hacia el Perelló, han puesto aquí estos molinos. Es posible que pueda reconocer en el primer plano esta zona de montaña, pero inmediatamente por aquí arriba podemos ver la parte del delta del Ebro y allí arriba en el horizonte está el mar. Y esta es una imagen dolorosa del año pasado, no hace mucho tiempo, de uno de los incendios que asolaron esta tierra. El comentario para mí es, bueno, usted estos días escribía menos bombas y más bomberos, es lo que necesitamos, ¿verdad? A la hora de organizarnos tanto en el medio ambiente como en otras áreas, en la economía, en la salud. ¿Hasta qué punto estamos siendo guiados pues, por el conocimiento, por la ciencia, por avances que tengan sentido? ¿Y hasta qué punto estamos haciendo un tipo de gestión que está mucho más anclada pues, en los intereses, en las ideologías o en los sesgos de cualquier tipo que no son beneficiosos para nadie, ni siquiera para los que lo generan? Mire, la economía neoliberal está basada en la gobernanza de unos grupos plutocráticos. Al principio, con Reagan y la Thatcher, fue el G6, 6 países que en realidad es uno, y es el Partido Republicano de los Estados Unidos, son los que mandan, los que tienen el poder hegemónico, los que tienen estas grandes instituciones, en estos momentos los que llaman las tecnológicas mundiales, que son unas empresas fantásticas, lo que le decía antes, los consorcios bélico-industriales, todo esto está en esto, el G6. Después pusieron el G7, después pusieron el G8, después en la crisis del año 2008, en la crisis financiera, pusieron el G20. Ya tenemos el G20.
pero si somos 196, pero si somos 196, ¿por qué me ponen ustedes las riendas del destino común en manos solo de 6, 7, 8 o 20 países, que además son países que les importa nada los ciudadanos de... La prueba es que ya ve usted qué solidaridad hemos tenido en Europa. Dejamos ahogar en el Mediterráneo a los refugiados y a las personas a las que explotamos. Porque, ojo, el coltán, la columbita tantalita que se necesita como superconductor para los móviles y los ordenadores, viene del corazón de África. Pero nosotros, en lugar de compartir con ellos, que tienen estos recursos formidables, en lugar de compartir, lo que hacemos es que vamos allí y les explotamos, nos beneficiamos nosotros, y los kibu, que son los que habitaban estos lugares de África Central, pues lo que tienen que hacer, lo único que pueden hacer muchas veces es emigrar. Vuelvo a repetir, más bombas, menos bombas y más bomberos. Pero fíjese que esto yo lo decía sobre todo porque creo que es algo que nos tiene inmediatamente que llamar la atención. El país más poderoso de la Tierra, los Estados Unidos de Norteamérica, este año en California se han quemado 1,5 millones de hectáreas. ¿Usted se imagina qué disparate es que estemos preparados incluso para ir al espacio? Ahora ya se va al espacio, los millonarios ya pueden ir al espacio también solo para visitar no sé qué. Y al mismo tiempo que está pasando estas barbaridades, nosotros tenemos más bombas y bombas nucleares y tenemos tal y tal. Y sin embargo, cuando llega un incendio, resulta que este país que tiene tales bombarderos, tantos cohetes, tantos escudos anti no sé qué, este gran país resulta que para solucionar un incendio solo tiene unos pequeños helicópteros que van allí haciendo lo que pueden. En una palabra, no estamos preparados para las catástrofes naturales. Lo mismo que le digo de un incendio, le digo de una inundación o le digo de un terremoto. Cuando yo he visto a padres allí escarbando con las propias, dices, ¿pero eso qué es? Esta es la civilización que tendríamos que estar tecnológicamente preparados para ellos. Igual que tenemos a muchos soldados en los cuarteles por si nos invaden, tendríamos que tener a muchos bomberos, aunque durante mucho tiempo no hicieran nada o se dedicaran a esto, a reparar los desagües, a mejorar las cosas y tal, pero aunque no hicieran nada, igual que los soldados, por sí. Pero es más probable que haya una catástrofe natural o que haya un incendio que haya una guerra. En una palabra, el mundo necesita un cambio y parte de este cambio es esto. Es que de momento tengamos muchos más bomberos, muchos más especialistas en todos estos grandes problemas y menos para una actividad que también hay que tener un sistema de defensa. Pero este sistema de defensa no puede ser lo único, como sucede ahora. No puede ser que él se lleve los grandes gastos, que tengamos, fíjese, el mismo poder de la bomba atómica. ¡Qué disparate! ¿Cómo puede ser que sigamos teniendo la amenaza, la espada de Damocles, de que la vida en la Tierra puede desaparecer de momento? Es que estamos absolutamente fuera de... Y yo le puedo asegurar, porque lo he vivido de muy cerca, en el año 1986, en Reykjavik, octubre de 1986, en Reykjavik, el presidente Gorbachev ofrece al presidente Reagan la eliminación total de las armas nucleares. Y no hubo manera. Se limitaron al 70%, pero claro, se quedaron en el 30%. Y el 30% de las armas nucleares, con una ya la cosa no va bien, no puede ser. Tenemos que cambiar las cosas. Y la voz la tienen que tener los seres humanos. La voz la tienen que tener los ciudadanos. No podemos estar solo pensando a ver qué hace Messi y que si juega bien o mal, que conste una cosa que yo creo que siempre juega bien, y que es una maravilla. Pero no puede ser, tenemos que participar.
participo, luego existo. Tenemos que participar y tenemos que decir que basta, que no queremos que nuestros hijos vivan bajo la amenaza nuclear como nosotros hemos vivido. De acuerdo, pues mire, profesor, abundando en este sentido y utilizando una imagen también preciosa que todo el mundo reconoce, ¿verdad? Yo Ya lo creo. la residencia en esta ciudad mágica de Granada, recuerdo muy bien esta casita que hay por aquí abajo, aquí al lado del río Darro, en esta imagen desde el Albaicín, con la Alhambra magnífica y con Sierra Nevada que está tapada allí por las nubes. Recuerdo muy bien cuando yo hice la residencia en el Hospital Clínico de San Cecilio y en la Facultad de Medicina, una de las cosas que a mí me enseñaron y que no he olvidado nunca es que en el ámbito al que yo pertenezco, que es el de la salud, pues que hay un trípode que forma la asistencia con la investigación y con la docencia, y que ninguna de ellas se entiende desconectada de las otras. En este sentido, a la hora de organizarnos desde un punto de vista, desde las armas y la industria bélica, hasta cómo organizamos la educación o la sanidad, estamos utilizando realmente aquello que ya sabemos, que ha sido reconocido como un método válido. ¿Lo estamos llevando a cabo? Bueno, es que lo que ahora me acaba de decir me ha puesto este Granada, que es uno de mis... yo ya sabe que me dicen que soy cataluz, que soy catalán y andaluz, porque desde luego Andalucía a mí me enamoró y yo quiero mucho a Granada, ¿verdad? Bueno, pues este trípode que me acaba ahora de indicar para la vida es muy importante. Y hay que reconocer que en esto también se ha adelantado asistencia, educación e investigación. Esto que era algo que ya se veía que teníamos que ir unidos, que los hospitales tenían que ser universitarios, que tenía que haber una investigación transdisciplinar para que pudiéramos realmente ir desde la cama con el paciente al laboratorio de investigación, pero no había manera, no había manera. En esto hay que reconocer que ayudó mucho, en aquel momento eran los años 73, 74, 75, 76, ayudó mucho el profesor Severo Ochoa, que estaba aquí en España y que creamos el Centro de Biología Molecular. Y el Centro de Biología Molecular ya tenía esta conexión con una residencia hospitalaria que había, que en aquel momento eran aparte, pero que era La Paz. Y después estaba el doctor Jiménez Díaz, don Carlos Jiménez Díaz, que también estaba a favor de esto. Pero apareció un doctor que era José María Segovia de Arana, que fue el que dijo, hay que unir la educación con la asistencia. Y fue cuando se crearon los hospitales universitarios y cuando se hicieron los MIR, los médicos internos residentes, y cuando se dijo que al final, cuando llega un momento de estos como el de ahora, ¿quién tiene que decir lo que hay que hacer? Los médicos, los científicos. Son ellos los que tienen que decir lo que hay que hacer. ¿Quién lo sabe? Los que lo han estudiado y los que lo han vivido. Y aquí no caben injerencias políticas, ni sobre todo económicas. Yo cuando escucho que está, y inmediatamente sí, pero las lesiones económicas, oye, no pongamos, las dos cosas tienen que ir por separado. Lo importante es la salud. La prueba es que cuando nos vemos, nos encontramos en la calle, ¿cómo estáis? No decimos cuánto dinero tienen, decimos, ¿cómo estáis? ¿Verdad? Y después, si estamos bien, ya podemos entonces disfrutar o no de los medios económicos. Pero yo creo que esto que he dicho ahora es muy importante. Hay que saber que en el futuro tenemos que fortalecer la relación entre la investigación, la educación y la asistencia. Y que la educación, y esto es muy importante, no es, y creo que esto ya lo he subrayado, la educación no es capacitación. La capacitación es otra cosa. Es que ahora lo digo porque como estamos con tanto
información rápida y con tanto informe y con tanto dato de los grandes Google y tal, que está muy bien, pero ojo, que capacitación es saber, por ejemplo, inglés, o saber matemáticas, o saber bioquímica. Esto es capacitación, pero esto no tiene nada que ver con la educación. Educación es ser libre y responsable. Educación es saber utilizar y hacer un pleno ejercicio de las facultades que distinguen a cada ser humano, cada uno de nosotros. Es que es una maravilla. Cada ser humano, igual en dignidad, es un creador. Estas facultades de pensar, de imaginar, de anticiparse, de innovar, de crear. Cada ser humano es un creador. Cada ser humano tiene que hacer su diseño de su propia vida. Tiene que hablar de lo que él quiere hablar y no de lo que le dicen que hable. Esto es, yo creo, muy importante que en esta definición clara de lo que es educación, capacitación e investigación, lo utilicemos. Y que a veces nos dejamos ahora, yo lo veo, dominar mucho por la máquina. Muy rápidamente, ya sé, no sabes nada. Tienes que verificarlo, tienes que comprobarlo y tienes que incorporarlo como conocimiento. Claro, si lo aplicamos al momento en el que nos encontramos, 2 o 3 puntos que pueden resultarnos de interés a todos es ¿reconoce estos animales, profesor? Estos son aves. Son murciélagos. Son murciélagos. Y ahora mismo están muy presentes en nuestras vidas y es una manera de llevar al terreno de lo práctico aquello de lo que en este momento estamos hablando. Porque lo que sabemos es que este virus que ahora estamos viviendo, del coronavirus, es un virus que en condiciones normales está conviviendo con el murciélago, que es el animal en el que lo podemos encontrar sin enfermedad para él. Pero cuando el propio murciélago entra en estrés, y eso ocurre cuando cambia su hábitat, cuando su propio ecosistema se modifica, entonces el murciélago incrementa de una manera muy importante la cantidad de virus que elimina y que a través de algún animal intermediario que realmente no conocemos ahora mismo, el pangolín, la serpiente, quien sea, llega al hombre. Pero es un ejemplo muy bonito de lo que estábamos diciendo, porque vemos cómo hay una interconexión entre la naturaleza, la salud animal y la salud humana. Y eso es conocimiento, y eso es asistencia, y eso es aprendizaje. Pero eso, ¿qué tenemos que hacer para que una pandemia como esta, usted lo decía antes, que estaba anunciada, y otras más que va a haber mientras no modifiquemos lo que estamos haciendo con nuestro entorno, de qué manera el ser humano lo tiene que incorporar por su propio interés, como una forma de respetar su entorno, la naturaleza, la vida animal, las montañas, los mares y su propia salud? Esto, fíjese, esta pregunta me gusta mucho, aunque me gusta también hablar ya de principio, en que, por favor, los murciélagos, ahora que no ganen ellos fama de que son los culpables de todo lo que está pasando, porque tenían todos los animales, cada animal tiene sus propias, y hemos aprendido tanto de los animales. Y como investigador bioquímico le digo que lamento que haya yo tenido que sacrificar tantas ratas, pero lo hacía precisamente porque utilizando los animales podemos a veces mejorar la salud humana y lo tenemos que hacer. Pero los animales los tenemos siempre que tratar, como usted dice, forman parte de la salud animal, nos interesa tanto como la salud ambiental porque de ellos depende la salud humana. Y esto es un concepto que tendremos que procurar que todos entiendan. Yo encuentro, y una vez más tengo que decir que cuando redactamos la Carta de la Tierra en los años 90
Y dijimos, bueno, ahora que nadie nos hace caso, porque nadie nos hacía caso. En el año 92 tuvimos la cumbre de Río de Janeiro y después la cumbre de Johannesburgo, y siempre diciendo, ojo, y decíamos eso, decíamos, ojo, que el medio ambiente es muy importante, ojo que si se degrada ya después no se podrá volver a reponer como era antes, porque hay procesos irreversibles en la naturaleza, ojo que tenemos ahora que comportarnos mejor, y así se iba sucediendo y tal, hasta que llegó un momento en que en el año 2015 tuvimos lo que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, usted los acaba de dibujar perfectamente, son los del equilibrio de todos los seres vivos, los humanos incluidos, en un medio ambiente en el que tenemos que ir reemplazando aquello que vamos consumiendo. Y que lo que no podemos hacer es seguir esta locura que hemos hecho, solo pensar en el Producto Interior Bruto, en el crecimiento económico. Fíjese que en el año 1972, el Club de Roma, Aurelio Peccei, su fundador, ya lo dijo y publicó aquel libro que se llamaba Los límites del crecimiento. Ojo, no seáis tontos, porque si utilizáis solo a estos animales y este medio ambiente, etcétera, etcétera, lo utilizáis para vosotros como un sistema de crecimiento económico, llegará un momento en que os faltarán, en que ya los habremos reemplazado o los habremos estropeado. Y nadie ha hecho caso. Estamos en manos de unos grandes consorcios económicos que lo único que piensan es en esto, en el crecimiento económico y tal. Yo digo que una de las lecciones que ahora tendríamos que aprender es pasar de una economía de especulación, deslocalización productiva, porque lo enviamos todo a hacer fuera, que lo hagan en China y después nos quejamos de China, pero lo mandamos todo allí porque de esta manera en lugar de ganar 2 ganamos 6. Qué vergüenza lo que estamos haciendo. Y después, como antes decía, una economía de guerra, porque no puede ser estas inversiones terribles en escudos militares, en guerras, en bombarderos, hay portaaviones que tienen hasta 3.000 y 4.000 personas. ¿Pero qué es todo este? Bueno, pues en esta reconversión yo creo que es muy importante decir, bueno, la solución nos la han dado hace poco. La solución la ha dado el doctor ahora mismo, cuando nos ha dicho, tenemos estas 3 pilares a los que hay que atender. Bueno, pues esto, si lo mira bien, es la Carta de la Tierra que se ha traducido en el año 2015 en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Claro. Es un sistema de comportamiento que yo aconsejo. Señores y señores, ya lo han dicho en el año 75, en las Naciones Unidas, firmado por 180 y tantos países, se ha dicho, para transformar el mundo tenemos que, a partir de ahora, tener en cuenta la educación, tener en cuenta la salud, tener en cuenta el agua potable, tener en cuenta el medio ambiente, tener en cuenta la educación apropiada, y todo eso son los objetivos de desarrollo sostenible. Muy bien. Hay un punto igual de interés, de interesante que los que acaba de mencionar. Aquí tenemos a los murciélagos ahí boca abajo y aquí tenemos otro pequeño murciélago que nos sirve como imagen para un tema del que a mí me consta que usted está especialmente sensibilizado. Y es que en el conocimiento que tenemos en este momento del desarrollo del ser humano, hay una serie de etapas que son especialmente significativas y que probablemente no han sido lo suficientemente reconocidas por la ciencia hasta este momento. Y son las primeras etapas de la vida, el momento de la concepción, el momento de la gestación, el parto y hasta los 2 primeros años de vida, lo que decimos los 1000 primeros años de vida, los 1000 primeros días de vida de la persona. Ahí se establece su sistema inmune, su microbiota, su forma de relacionarse con la vida, con el mundo y con uno mismo, y qué enfermedades va a desarrollar cuando sea un adulto en función de sus patrones inmunitarios, etc. Yo sé que usted es un gran conocedor de este tema y
a mí personalmente me parece que es uno de los temas que tienen que ser reconocidos e incorporados de una manera efectiva desde el punto de vista del conocimiento y de la investigación y del aprendizaje a la vida de nuestros días, como una manera de preparar a un ser humano. Sí, señor, es que es una maravilla porque, claro, el que cada ser humano tenga esta capacidad de saber que sabe, tenga conciencia refleja, pueda reflexionar, pueda crear, esto no tiene respuesta. O sea que es una diferenciación dentro de todos los seres vivos que es formidable. Son facultades distintivas de la especie humana. Y precisamente por eso, y a mí lo que más me interesó, es cuando yo vi que había algunas de estas alteraciones, no de los primeros días, no, de las primeras horas, después de la vida autónoma, la madre durante el periodo del embarazo protege, compensa estas deficiencias del feto. Pero en el momento en que existe la vida autónoma, en aquel momento tenemos que ser especialmente alerta y mirar a ver qué está sucediendo para detectar estas anomalías que si las detectamos y las tratamos inmediatamente es un ser totalmente normal. Si no las tratamos, el daño neuronal es irreversible. O sea que estamos, y esto es muy importante, estamos a veces olvidando que hay una prioridad absoluta. Y la prioridad absoluta es aquello que, como decía en Tortosa, una tía mía decía, fill meu, això no té remei. Lo que no hay que hacer nunca es llegar al no remei, a que no té remei. Bueno, pues si a un niño que nace con una metabolopatía de estas que empezamos en el año 66, empezamos tratando 7, evitando 7 de estas alteraciones. En estos momentos 30. Y ahora estamos introduciendo la genómica y estamos esperanzados en poder evitar 50 en poco tiempo. Bueno, pero es igual. Lo que es importantísimo es lo que usted decía, es pensar que tenemos que mirar desde el primer momento cuándo y cómo tenemos que intervenir. Y desde luego, una vez más, criterios científicos. Una vez más, que no me mezclen. A veces yo lo comprendo con la mejor buena voluntad, pero nos mezclan cosas que tienen que ver con que si desde la fecundación ya ser un ser humano. No. Señoras y señores, pongamos las cosas en... A mí lo que me interesa es tener seres humanos que puedan precisamente tener estas facultades distintivas, que puedan ser capaces de esta maravilla, que es ir más allá de lo que ven y de lo que está presente desde un punto de vista, porque ellos son capaces de, a través del pensamiento, a través de la imaginación, a través de la capacidad, son capaces de plantearse preguntas, algunas de las cuales no tienen respuesta. Pero lo que no podemos hacer es nunca dejarnos llevar por, yo lo comprendo, sentimientos, es igual que lo de la eutanasia, todos estos fenómenos, señores y señores, los médicos, los científicos, que opinen y que nos digan cuándo realmente llega el momento en que debemos actuar. Y lo tenemos que hacer precisamente para salvar la dignidad humana. Claro, la ciencia, y en este sentido tenemos este comentario, vamos ya por el punto número 8. Este dibujo es fácilmente reconocible, ¿verdad? También para todos. Es una, claro, de Leonardo. Sí, sí. Tengo aquí el librito este, lo quería abrir, pero no quisiera darle algún cable, alguna cosa. Es tan pesado que casi no se puede ni mover, pero es una maravilla. Pero nos sirve para poner sobre la mesa este tema tan interesante de cómo la ciencia y el arte desde siempre han estado unidas. La ciencia es una manera de poner en marcha la creatividad, la imaginación del ser humano, de abrir caminos nuevos, y en ese sentido la filosofía
es fundamentalmente científica, la filosofía. Mm. Yo no sé si ya se lo he contado, pero es una de las cosas que a mí más me impresionó cuando Krebs me dijo, investigar es ver lo que otros ven y pensar lo que nadie ha pensado. Pensar lo que nadie ha pensado. Es que ahora estamos llenos de big data, de un montón de cosas y tal. Pero pensar lo que nadie ha pensado, esto es lo que nos permite adelantar por los caminos que hoy tenemos que hacerlo. Y hablando de Leonardo da Vinci, me deje que le diga un cuento, que le cuente muy brevemente un cuento leonardino, que es una maravilla. Y además que va muy bien en lo que estábamos diciendo antes. Leonardo da Vinci decía que hay un barco que va por el mar con un tiempo muy bueno. Dice, y a bordo había ricos y pobres, jóvenes y viejos, hombres y mujeres. Había todo tipo de diversidad. Era una maravilla. Dice, y de momento hay una gran tormenta y el barco se está yendo a pique. Dice, y de pronto, esto es muy importante porque ahora lo tendríamos que hacer así, de pronto ya no hay en el barco ni ricos, ni pobres, ni negros, ni blancos, ni hombres, ni mujeres. Hay pasajeros que intentan sobrevivir. Pues ahora es lo que tenemos que hacer. Me gusta mucho que veo que está muy próximo a Leonardo da Vinci, doctor, pero es que es verdad. Tengo mi casa llena de libros de Leonardo y este libro tan tremendo que es que casi no se puede coger. Es un regalo de mi cuñado. En cuanto salió y supo que estaba por ahí disponible, me lo regaló y le estoy muy agradecido. Y viene muy bien pues para el tema siguiente que vamos a desarrollar, que es este. ¿Recuerda este libro? Sí, señor. Aquí Ya a lo creo. la derecha está Crisis, sí, señor. usted. Es el libro que recopiló nuestro común amigo Manuel Almendro, que está aquí abajo. Y este que hay aquí soy yo, con lo cual usted y yo hemos compartido en Ah, si algún no me momento. diga, fíjese. Sí, Qué bárbaro. claro que sí. He cogido como una manera de ejemplificar, pues justamente, y de unir al tema que usted estaba mencionando ahora mismo recientemente. Nuestro común amigo Manuel ponía aquí en la... Oiga, yo no sabía que habíamos estado juntos en este. El Ah, no mundo lo sabía. Me alegro, realmente me es muy alegro, me compañero, ¿verdad? alegro. Dice Manuel, dice, el mayor problema de la humanidad podría ser que el que más se ignora, el oscurecimiento de la conciencia y la crisis de valores subyacentes. Valores como el amor, la espiritualidad, la trascendencia, la autorrealización, la felicidad, el conócete a ti mismo, son ignorados o penalizados por nuestra cultura. Qué, qué maravilla, oiga. Qué maravilla, nada. Lo único que puedo decir es que lo subrayo, lo incorporo y que me encanta el que en este libro hayamos dicho conjuntamente cosas como esta. Pues claro que sí, llegamos al final, es el último punto que hemos destacado, que es el de la evolución del ser humano. ¿Hacia dónde estamos yendo? Parece que conforme vamos avanzando, pues nos desenraizamos un poco más y perdemos pues esta conexión con nuestro entorno, con la naturaleza, con los animales, que es el motivo de este congreso de Una Sola Salud. Yo le quisiera pedir, enlazando con el inicio y con sus primeras palabras, desde un punto de vista realmente positivo, poner esa esperanza de desarrollar un ser humano que sea respetuoso con el planeta y que cuide su propia evolución y su desarrollo de una humanidad consciente y completa a favor de él mismo, pero también en armonía con los demás. ¿Cuál es su mensaje que está, pues, ahí bien elaborado después de tanta experiencia y tanto conocimiento y tanta sabiduría? Pues mire, me gusta mucho que este sea el término del viaje porque es el término de la evolución.
Y a mí me encanta la evolución porque desde un punto de vista bioquímico tenemos que reconocer que todo el proceso evolutivo, no solo del hombre, sino en general de la naturaleza, es una maravilla. Son cosas de estas que nunca nos cansaremos ni podremos llegar nunca a descifrar. Pero que es qué maravilla pensar que por este proceso evolutivo se llega a un ser humano como en estos momentos con estas inmensas capacidades, que además no están relacionadas directamente con la modernidad, porque encontramos muchas culturas originarias que son una maravilla y que están ahí todavía y que, ya le digo, desde un punto de vista de sabiduría, yo lo decía cuando era director general de la UNESCO, decía, nosotros podemos tener a veces más conocimientos de cosas, pero la sabiduría. Una cosa es el saber y la otra la sabiduría. Y la sabiduría, por ejemplo, de las mujeres africanas, la sabiduría de estos personajes africanos. Había en el Consejo Ejecutivo un señor que se llamaba Empateba que decía, en África, cuando un viejo muere, una biblioteca se quema. Y es que es verdad, es que tenemos que tener presente la fantástica evolución a dónde nos ha llegado y qué posibilidades tenemos hoy. Por eso tenemos que utilizarlas. Yo me gusta terminar esta conversación diciéndole, mire, Franklin Delano Roosevelt, al acabar la Segunda Guerra Mundial, que fue una Segunda Guerra Mundial terrible, producida precisamente porque se imponía a la naturaleza humana de la igual dignidad, se imponía lo contrario, se imponía el decir, el supremacismo, hay una raza superior a la otra, la raza aria es incompatible con la judía, los romanos somos mejor que los arios, los del sol naciente de Hirohito somos mejores, ya sabe usted, la de millones de muertos que se produjeron en aquella Segunda Guerra, con el Holocausto, con el genocidio. ¿Por qué? Pues porque hay unos que se creen más. No, todos los seres humanos iguales en dignidad. Nosotros los pueblos, fue lo que dijo Franklin Delano Roosevelt. Al acabar dijo, creo una institución, y fíjese cómo empieza la Carta de las Naciones Unidas, empieza diciendo, nosotros los pueblos. No dice nosotros, los estados, nosotros este país o lo otro, nosotros los pueblos, nosotros los seres humanos, nosotros la gente. Y en aquel momento, como antes le decía, todo eso era muy prematuro porque toda esa gente pues no se podía expresar, no sabía lo que pasaba más allá de unos kilómetros. Pero es que ahora sí, ahora ya podemos, ahora ya tenemos voz, ahora ya somos nosotros los pueblos. ¿Y qué es lo que dijeron nosotros pueblos? Dice, nosotros los pueblos hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra. Pues ahora sí que ya podemos decir, con el doctor Tomás Valero en primer lugar, podemos tomar a Tomás Álvaro en primer lugar, ya podemos decir, nosotros, los pueblos, nosotros la gente, hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de un deterioro del medio ambiente, de una menor calidad de la habitabilidad de la tierra. Esto es lo que ahora tenemos que hacer pensando en nuestros hijos. ¿Por qué no tomamos como decisión de esta salud medioambiental, de esta salud humana y de esta salud animal, diciendo que vamos a mirar a los ojos de nuestros hijos y de nuestros nietos y de nuestros bisnietos? Y al mirarlos les diremos, no os vamos a traicionar, no os vamos a dejar deterioros irreversibles. Fíjese, yo recuerdo siempre cuando el profesor Francesc Gomà del bachillerato en Barcelona me dio a leer un libro de Albert Camus. Y este libro terminaba con una frase que es terrible. Decía Albert Camus, me parecéis incapaces, decía él, no os puedo decir que os quiera porque, decía, no habéis sido capaces de hacer aquello que podíais. Os desprecio porque pudiendo no os habéis atrevido. Ahora nos decimos nosotros, vamos a atrevernos. Ahora, sobre todo después del COVID,
XIX, vamos a atrevernos a hacer todo aquello que las facultades propias de la especie humana nos permiten. ¿Le parece? Vamos a atrevernos, ojalá que así sea. Profesor, muchísimas gracias por compartir estas sabias palabras con nosotros. Nos hemos alargado un poco más de lo que teníamos previsto, pero de verdad creo que ha merecido muchísimo la pena, que el documento resulta de mucho interés para muchas personas, porque efectivamente es así. Un mensaje que procede pues, de una gran cantidad de conocimiento, de madurez y de sabiduría, que es lo que estamos necesitando en estos tiempos. Le agradezco de corazón su tiempo, su buena disposición. Yo le agradezco a usted que, siendo un excelente médico y un excelente doctor asistencial, tenga también este cuidado con el medio ambiente, con la salud animal y finalmente con la que a usted le es su vida, que es favorecer la salud de los humanos. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Un abrazo bien grande y hasta Adiós. pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta la vista.